manera, no se preocupen por eso. Okay. No por polémico, sino como, o sea, como al ser el paper tan nuevo, no sé si alguien por ahí después lo refutó, o sea, como qué conocimiento querían que nos quedara. O sea, entiendo que No, muy refutable no es que la, porque... que la ciencia es dinámica y que va cambiando y que a medida que hay nueva metodología vamos aprendiendo nuevas cosas que Súper. antes no se sabían. Sí, y aparte esta técnica, no sé si vieron que es una técnica que se hace casi idéntica que la primera vez que la diseñó el señor, que hace unos 100, no sé, 180 años, y como que se probó, funciona bien, y bueno, era como, bueno, funciona, y esta gente dijo, bueno, a ver si le podemos dar un fundamento a algo que sabemos que funciona y que de hecho se usa en lo cotidiano en un montón de laboratorios de rutina. Entonces, me parece que también es, de alguna manera, entender lo que sabemos que funciona, pero ahora darle como fundamento de cómo funciona, ¿no? Es que no lo está, de alguna manera, el paper, no está, se dice como en contra, o está, la palabra, Invalidando. claro, invalidando, de alguna manera aporta a saber en qué se basa lo que uno viene haciendo hace más de 100 años. Sí. Me parece que pensándolo así es como aumenta el conocimiento. Yo me acuerdo que en la otra clase de cultivos había un archivo, no sé si lo leyeron, que hablaba de morfologías de microorganismos. Era muy cortito, ¿sí? Y ahí había como un comienzo de morfología, o había un par de información eh, que no la hablamos, que no la analizamos, pero ahí hablaba de qué formas tienen los diferentes microorganismos, cómo son sus nombres, cómo son a veces los tipos de agrupaciones. ¿Alguno se acuerda de eso? ¿Que lo leyó, lo vio? ¿Sí? ¿Y se acuerdan más o menos qué nombres vieron o leyeron? ¿Cómo se llama? ¿Alguno se acuerda? ¿Qué es un coco, Ent- si yo les digo? El coco sería esa que es como de forma esférica. Los Sí, bacilos son los que tienen formita de bastón. sí. Después estaba la otra que era... em, Diplococo, bacilo, diplobacilo. bueno, después tenés, claro, Piroqueta. Creo que tres. Sí, después Ah, en base a las agrupaciones de los bacilos y las agrupaciones de los cocos, si son dos cocos, diplococo era. ujú. sí. Sí. Y Bueno, las que son onduladitas, las espiroquetas creo que eran, ¿no? Después bueno, estaban los bacilococos, ¿no? También. O los bacilos cocos, sí. cocobacilos, ¿no? O los Sí. cocobacilos, sí, que no son Filamentos también. ni una cosita ni la otra. ¿Mm? Filamentos también puede ser, No, o no. filamentos, ¿sí? Sí, eran como bueno, no sé, capaz que no. Capaz me confundí. Ay, no escucho nada. Bueno, acá es la idea de este trabajo práctico, como decía Sibel, uno podía empezar a ponerle una forma más real en el cerebro de cada uno de nosotros de cómo son las bacterias, ¿sí? Porque no siempre uno habla y ve colonias, y ve turbidez, y ve todo a lo grande, y qué sé yo, y después decís, bueno, pero ¿qué es una bacteria? ¿Qué es una célula? ¿Qué formita tiene? Y ustedes saben que no tienen un color. Si uno las pone directamente al microscopio, saca toda esa turbidez o esa colonia que de golpe uno ve, una colonia con un color, las pone al microscopio, las bacterias no tienen per se color. Entonces se desarrollaron este tipo de técnicas que son muy simples, que son muy fáciles de realizar. De alguna manera se empezó a ver por primera vez al microscopio formas diferentes de las bacterias a partir de poder venir. ¿Sí? Entonces, bueno, más o menos eso es. Un PDF, una pregunta que a lo mejor ustedes saben, ¿uno puede poner como presentación, algo así? ¿O no? No lo sé. F5, ¿no es eso? No sé, pero con el PDF no sé, puede ser que haya. Claro, me parece que con el PDF, no sé si
¿No es ahí donde están las dos flechitas? Acá, El botón que está más a la derecha. Ah, puede ser, sí. No, el acá, que está como más. ahí. Sí, Sí. tal vez. Ah, muy bien. Bien, los jóvenes siempre me resuelven. Buenísimo. No saben, Espectacular. ¿viste? No, porque si otro está con el dedo. Bueno, y se supone que vos haces enter. Ah, no, no pasa. ¿Y cómo pasa? Bueno, Con las flechitas. Flechita derecha. muy bien, listo. Aprendí todo. Bueno, listo. Entonces es lo que veníamos hablando hace 2 minutos atrás, ¿sí? Acá estos dibujitos lo que nos muestran es las diferentes morfologías que podemos encontrar, ¿sí? A ustedes dijeron coco, que son las esferas, y estos cocos, según su plano de división, pueden, no todos, diferentes tipos de agrupaciones, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá algunos nombres, si se acuerdan o saben, se acuerdan, por ejemplo, Staphylococcus aureus, el nombre viene dado por la agrupación, ¿sí? Entonces, cuando uno escucha ese nombre de bacteria o ese género de bacteria, ya sabe que él está dando una información extra, pero detalle, ¿sí? Entonces, los cocos podemos encontrarlos como únicos, independientes, y si no, en agrupaciones. Y estas son algunas de las agrupaciones que podemos encontrar los bacilos, pasa lo mismo, y los otros que hay, nosotros en particular en la materia no vemos ninguno de este tipo de microorganismos, pero no significa que no existan y que no las podemos teñir, ¿no? Entonces lo que les decía recién, las bacterias son incoloras, y es muy difícil poder poner el microscopio así a mano alzada y observarlos. Entonces, lo que se hizo hace ya un montón de años, diseñar diferentes estrategias para poder visualizarlos. Entonces, la tinción, las diferentes tinciones que vamos a contar hoy, que se usan en los laboratorios, tiene como fundamento tan básico como poder observar la morfología, ¿sí? De esos microorganismos. Pues una preguntita solamente, una pregunta. Los diplococos, bueno, no, pero los diplococos, ¿son dos células que tienen cada una su ADN? Ujú, sí, son 2 células que a la vez van a dar 2 células después. ¿Sí? Sí, son células que quedaron pegadas así por el plano que tuvieron su división celular, pero ellas cada una tiene su material genético independiente una de la otra. Ah, bien. Y las dos van a dar con dos cocos. Claro, O cada sea, célula cuando se divida, una célula que como siempre se va a dividir y va a dar 2 células. Lo único que les pasa a estas células es que están como pegaditas, pero después el metabolismo de ellas y la división celular es independiente una de la otra. pero es como que no terminó la división celular, es como que no se separaron, se duplicó todo, pasó todo, pero no llegaron a dividir, a separarse directamente. Eso es. Sí, más o menos eso, más o menos sí. Después si quiere por ahí hay algo, hay en algún lado tengo por ahí, o no sé dónde tengo, cómo son los planos de división que quedan de A2, de A4, digamos. Tiene que ver cómo se da la división celular, pero internamente, si lo pensás así, sí son células independientes. Está bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces dijimos que necesitamos herramientas para poder aumentar ese contraste, para poder visualizar las células que si no, no las podríamos ver. ¿Y qué se usa para poder aumentar ese contraste? Son colorantes. Y acá hay unos ejemplos de algunos colorantes que se usan en el laboratorio. Y por definición, ¿sí? No sé si por definición, pero por lo general los colorantes son sales que tienen cierta afinidad por algún componente celular. Entonces, nosotros sabemos que la célula tiene
una gran cantidad de algún tipo de macromolécula con una carga, entonces uno puede pensar una estrategia de utilizar un colorante con una carga que pueda ser afín a ese componente, y uno lo utiliza para que se pueda teñir la célula, ¿sí? No es mucho más que esa el fundamento de los colorantes, ¿sí? De elegir. Los colorantes se pueden dividir, como dice acá la diapositiva, en básicos o ácidos o catiónicos o aniónicos. Y cuando los colorantes son básicos, el ion coloreado es el positivo y se combinan fácilmente con los componentes celulares que estén cargados opuestamente, con, en este caso, negativos. Dentro de las células, las macromoléculas que tienen gran carga negativa son los ácidos nucleicos y los polisacáridos. Y algunos ejemplos de este grupo de colorantes básicos, que seguramente algunos lo conocen, o ya algunos los nombramos, es el azul de metileno, cristal violeta y la safranina. Y dentro del otro grupo, que son los ácidos, los aniónicos, pasa exactamente lo mismo. El ion coloreado es negativo, se combina con los componentes celulares cargados positivamente. Dentro de las células, las proteínas son las macromoléculas que tienen mayor carga positiva. Y dentro de este grupo, los colorantes que algunos se usan en nuestro laboratorio y en otro tipo de tinciones, los ejemplos que da esto son eosina, fucsinácea y rojo-co. Y entonces uno puede elegir alguno de estos, va a depender del tipo de tinción que haga, o de la necesidad de teñir X componentes celulares. Bueno, entonces tenemos los colorantes, que es una de las herramientas, o la herramienta necesaria para teñir, y lo que viene acá es otra clasificación, pero ahora, ¿qué tipo de tinciones podemos realizar en el laboratorio cuando vamos a colorear microorganismos? ¿Sí? Entonces acá lo que dice es que existen dos grandes grupos, que son las tinciones positivas y las tinciones negativas. ¿A qué llamamos o a qué se llama tinción positiva? Es cuando lo que se colorea es el microorganismo, ¿sí? Tenemos microorganismos en nuestra muestra y nosotros elegimos X tinción y sabemos que siempre que utilicemos una tinción positiva vamos a estar coloreando el microorganismo. Puede ser una parte, todo, una macromolécula, ya vamos a ver, pero vamos a estar tiñendo el microorganismo, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de tinción negativa, la diferencia es que se colorea el fondo y el microorganismo no se tiñe, ¿sí? Entonces sería como las dos grandes definiciones, ¿sí? Positiva y negativa. Uno el microorganismo, otro el fondo. Dentro de las positivas, donde se está tiñendo a microorganismos, podemos encontrar tres tipos de tinciones. Las que se llaman simples, las diferenciales y las estructurales. Las simples, ¿qué les parece que puede ser? A ver, el nombre lo dice, pero así no es tan aburrida la charla. ¿Ustedes a qué dirían una tinción positiva simple? Cuando se Algo tiñen que todos vos los no- microorganismos. ¿Cómo? Cuando se tiñen todos los microorganismos, o sea, sin diferenciarlas. Tal cual, vos no tenés ningún tipo de diferenciación, utilizás un único colorante y bueno, todo lo que hay presente y que pueda ser, este ion pueda tener afinidad, se va a teñir, ¿sí? Y la diferencial, acá lo importante de la simple, como está marcadito acá, es que se utiliza un solo colorante, ¿sí? Entonces nosotros hacemos una tinción simple, la tiramos sobre nuestro microorganismo, y vamos a teñir todo de ese solo colorante, o no se teñirá, pero no vamos a ver nada de otro color. En cambio, la diferencial, si lo piensan, es... ¿Cómo? No digo que se coloreas dos bacterias distintas, por ejemplo, con
como dice ahí, dos más colorantes. Claro, entonces Para ahora... diferenciar dos tipos, distintos tipos. Ujú, claro, entonces la diferencial ya es un poquito más sofisticada y ya nos permite tener más información, ¿sí? Entonces se utilizan dos o más colorantes, a través de la simple se utilizaba uno, para diferenciar bacterias entre sí. Te hago una pregunta. La tinción simple, por ejemplo, la usarías cuando haces el recuento en la cámara de Neubauer. Perdón si lo estoy pronunciando mal el... Claro. Sí, sí. Porque, o sea, si las bacterias no se pueden ver porque no tienen coloración per se, me imagino que primero las tenés que teñir para poder hacer el recuento al microscopio en la cámara de Neubauer. Pero no sé, por ahí me equivoco. Nayara, el recuento en general se hace sin tinción, se hace por nada más refringencia, o sea, vos ves las estructuras, las podés distinguir, pero no ok. están teñidas. No, Cuando hablamos la clase, esto lo quiero reforzar porque nosotros estuvimos hablando en la clase anterior, cuando vos haces una tinción de células que están vivas, las que excluyen el colorante son las que están vivas y las que quedan teñidas son las muertas. Ese protocolo se hace solamente para referir el porcentaje de viabilidad de la muestra, pero no para hacer un recuento simple y en forma de rutina, sino solamente cuando querés el dato de viabilidad. Genial, pero entonces las observás por su refringencia. Genial. Sí. No. Sí, Perdón, sí, ¿los colorantes en general matan a las bacterias? No sé si... No. Se pueden teñir y ser viables. Okay. Sí, igual ya vamos a ver que en estos casos uno lo que hace es fijar la muestra, entonces de alguna manera esa muestra no puede después ser recuperada, ¿sí? Claro. Porque necesitas que ahora lo vemos, digamos, de alguna manera necesitas tener que la muestra no esté moviéndose en un portaobjeto porque es imposible que después los colorantes puedan entrar y vos puedas sostener todo ahí, entonces sí o sí, no es que la matás, pero de alguna manera tampoco la podés recuperar de ahí, pero no es que se rompe lo que sí o sí no tenés que hacer es romper la estructura, porque si estás depende de la estructura que vos estás tiñendo, si vos rompes toda una célula, después la tinción no va a ser correcta en lo más mínimo. ¿Eso me preguntabas? ¿O a qué hacías? ¿A qué apuntabas? No, eso está bien. Digamos, una vez que uno decide hacer una tinción, de ahí no se, digamos, vos podés marcar, saqué una muestra de tal colonia para hacer una tinción. Me dio tal resultado, me interesa, yo voy a volver a esa colonia. Pero no puedo más volver a sacar bacterias de mi preparado para alargar un cultivo. Ay, encontré la bacteria que sí que quería, pero ese no de ese porta. Tendrás que volver al origen de donde tomaste la muestra. ¿Sí? No sé si eso es lo que querías saber o nada que ver. ¿Sí? Más o menos. Toda la muestra de un medio líquido. ¿Cómo? Una muestra líquida. La muestra tiene que ser líquida. O puede ser Ahora también una vemos. placa de... Ahora vemos si tiene que ser líquida o no. Puede ser líquida o puede ser de una plaquita. Puede venir de los dos tipos. Pero a lo que voy es que no podés recuperar nunca la bacteria que teñiste. Eso como Ahí ya se terminó la premisa. cosa. ¿Cómo? Ahí ya se terminó la cosa, cuando la tenís. Ahí sí, porque vos, ahí sí se termina eso, pero no significa que vos ya teñí, encontré la bacteria que me estaba buscando y ahora la perdí porque la usé para teñir. No, significa, solo decir, bueno, acá llegué, pero tengo, no sé, una placa entera de estas bacterias o un tubito o lo que sea, voy, recupero de ahí y hago lo que tenga que hacer después con esa bacteria. ¿Sí? Entonces, la tinción de Gram, que es esta que nosotros hacemos en el laboratorio, como la ácido resistencia, que también se hacía en el laboratorio, en los trabajos prácticos, son tinciones positivas diferenciales, en donde vamos, ahora se los voy a contar, se usan en estas
estas dos tipos de tinciones, dos colorantes, ¿sí? Pero puede haber otras y se pueden utilizar dos o más colorantes. Y las estructurales también se utiliza más de un colorante, más de dos o más colorantes, y lo que se va a teñir es una estructura en particular bacteriana, y uno de los ejemplos es la tinción de espora, que es una tinción que ahora se las cuento, que también se hace en el laboratorio de microbiología en los trabajos prácticos, ¿sí? ¿Te puedo hacer una preguntita? ¿Sí? En diferenciales, cuando tenés que hacer dos tinciones, ¿cómo se hace la cosa para hacer dos tinciones hacia el mismo tiempo? ¿O? Qué buena pregunta. Y ahora te cuento, si me esperas Bueno, está bien, listo. una diapositiva más. Es la tinción de Dale. Graham, es un ejemplo de cómo se hace una tinción diferencial. ¿Sí? Ah. Bueno, entonces esto son clasificaciones de tipo de tinciones. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos ahora en esta diapositiva un ejemplo de cómo prepararíamos la muestra. Todavía no estamos haciendo la tinción en términos de agregar un colorante, lavar y eso, sino que sería la primer parte de todo tipo de tinciones. Uno tiene que hacer la preparación de la muestra, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos para montar una tinción, por supuesto, nuestro cultivo a quien queremos observarlo al microscopio, y lo que vamos a necesitar también son portaobjetos. ¿Todos saben lo que es un portaobjeto? Sí. Sí, sí. Me imagino que sí. Bueno, entonces, nosotros les daríamos a ustedes en el laboratorio un portaobjeto limpio, ¿sí? O si no, se lo puede pasar con un poquito de alcohol. La idea es que esté bien desengrasado, ¿sí? Y lo que se hace sobre ese portaobjeto es, uno puede partir, como decía recién, de una muestra biológica a observar al microscopio que sea, que esté en placa, que sea una colonia que yo quiero observar. Entonces, lo que tengo que hacer es, nosotros lo que queremos es observar bacterias lo más, ¿cómo se dice? Digamos, como si nosotros queremos lograr sobre nuestro portaobjeto como si fuera, como vieron, no sé si alguna vez vieron un extendido sanguíneo, que uno lo hace con la sangre así rápido, no sé si alguna vez lo vieron, un Sí, bioquímico. sí, Bueno, como un frotis, ¿no? sí. Sí, un Sí, un frotis. frotis. Eso se hace porque lo que quieren lograr los bioquímicos es tener la menor cantidad de células apelotonadas, ¿no? Entonces la intención es lograr una monocapa de células, ¿sí? Porque si nosotros tenemos todo apretujado, lo más probable es que los colorantes entren mal, no sea buena la tinción. Cuando yo veo el microscopio veo como acúmulos de célula de colorante, entonces no puedo diferenciar nada. Entonces yo lo que tengo que intentar en la preparación de la muestra es de alguna manera lograr como esta monocapa de células bacterianas en mi portaobjeto. No es con la misma, no se hace mecánicamente con como se lo hace la sangre, pero la idea que quiero que les quede es que uno tiene que de alguna manera dispersar a las bacterias a lo largo de ese portaobjetos con la idea de que se separen esas células y que se dé la tinción lo más eficientemente posible. Entonces cuando vamos al microscopio podemos ver células solas de el color que se hayan teñido, ¿sí? Entonces esa es la idea de la primera parte de la preparación de la muestra. Si partimos de una muestra que está en una plaquita como acá, es decir, que son colonias aisladas, lo que se puede hacer es tomar el portaobjeto y agregarle un poquito de agua, muy poquito. A veces se puede hacer con el mismo ANSA, una gotita de agua, y esa gotita mini de agua poner sobre el portaobjeto. Luego de poner esa gotita de agua, con nuestro ANSA, que ya sabemos que se esteriliza por incineración con el mechero, abrimos la placa, tomamos la coloñita o parte de la coloñita, y vamos a hacer como un extendido sobre el portaobjetos. Lo que vamos a intentar es hacer un extendido lo más, como sería bastante amplio, con esta idea de poder
en este movimiento ir separando a las células que podrían estar agrupadas. No de la agrupación esta que hablábamos de que sean cadenas o que sean racimos, no, sino de la acumulación de bacterias una sobre la otra que vienen dadas por la estructura de la formación de la colonia, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es mover nuestra ansa con las bacterias sobre ese volumen muy chiquitito de agua, como para lograr que se desprendan todas las bacterias y se logre. Uno no puede verlo al ojo humano si hay o no hay monocapa, pero cuanto más uno lo hace y más se va como a los costaditos del portaobjeto, uno va a pensar que se está logrando hacer de alguna manera como una dilución de la cantidad de bacterias que tenemos, ¿sí? Y si lo hiciéramos de un cultivo líquido, sabiendo que hay una suficientemente carga bacteriana como para poder ver bacterias, digamos que una turbidez alta, lo que hacemos es solamente tomar una alícuota de volumen y hacer un extendido directamente con el líquido que viene del medio de cultivo, ¿sí? Una vez. Sí. Sí, yo les puse el frotis sí, yo les puse el frotis. Sí, yo les puse el frotis, pero nada que ver, chicos, ni la técnica, ni el solo frotis, porque digo, no sé, a lo mejor lo vieron o lo estudiaron en una materia donde va a decir, bueno, ¿para qué haces ese frotis? No, lo hacen con otra porta, pero acá no, es con el ANSA. No, es solo para que lo pensaran en qué consistía hacer el extendido, pero no. Acá se hace el ANSA, se toma la muestra con el ANSA, se distribuye la bacteria sobre este líquido. Con el ANSA, como está el dibujo, esto es un ANSA, ¿sí? Este es mi ANSA que se tomó de acá, acá. Y acá dice secar a temperatura ambiente, ¿sí? ¿Y por qué creen que hay que secar esto? Porque si no, O para que absorba. la tinción. ¿Cómo? Se limpia ¿Caro? la tinción. ¿Se qué? No, después se limpia la tinción si la pones sobre agua. Claro, si vos pones esto no secás, tirás el colorante que es líquido, se fue todo y mejor se tiñeron, pero no las tenés para nada. Entonces le tenés que sacar esa agua. Y el paso siguiente dice fijación de calor. La fijación de calor lo que va a lograr es que de alguna manera se coagule como el protoplasto de la bacteria. La idea es que tengan un calor lo suficientemente para lograr esa fijación, pero que no sea tan fuerte como para quebrar de alguna manera toda la estructura celular, porque si nosotros rompemos toda la estructura celular, la tinción va a dar mal, porque lo que nosotros queremos es teñir estructura celular. Entonces se hace de una manera como bastante protocolar, que son 3 veces pasar el porta sobre el mechero. Es 1, 2, 3, listo. De esa manera uno está seguro que la muestra se fijó en el portaobjeto. Entonces, cuando todos estos pasos ya se cumplieron, nosotros podemos decir, ok, la muestra ya está para comenzar a teñir. Esa es la primera parte de las tinciones, de la preparación de la muestra. Es hacer el extendido, dejarlo secar, sí, y fijarlo por calor, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el calor que hace que las bacterias no se muevan? Como que coagula, digamos, como el citoplasma, digamos, lo deja, lo fija de alguna manera, le saca todo el agua que tiene, pero tiene que hacer así, un poquitín, y lo pega. Claro, está bien eso. Lo deja como lo pega, lo deja pegadito, fijado realmente la palabra, fijado al vidrio, y entera la bacteria, digamos, con la estructura tal cual. Si uno lo deja más tiempo, sobrecaliente ese vidrio, lo que probablemente pueda pasar es que se van a fijar y también se pueden romper las estructuras celulares. Y yo justamente quiero teñir estructuras celulares, entonces probablemente después el colorante no se quede pegado, o se quede pegado mal, o se barre antes, o después colores distintos, y entonces las interpretaciones son erróneas, ¿sí? Bueno, ¿entendieron esta parte? Ustedes lo hubieran hecho así en el laboratorio, hubieran entendido su porta, hubieran puesto a secar, después con la mano lo hubieran hecho al mechero 1, 2, 3, y listo, ¿sí? Y acá un detalle así como muy de cocina, pero que está bueno, que
para cuando uno tiene que rotular, porque por ejemplo, podrían estar tiñendo un solo tipo de bacteria, y bueno, ya saben que es ese y no hay más, pero si tuvieran que hacer, como en el laboratorio del trabajo práctico lo hubiese pasado, 3 o 4 o 5 DRAM a la vez, o tinciones de espora a la vez. Entonces uno de los secretos para que el marcador no se corra o nada, porque después van a ver que tiran alcohol o tiran colorantes, que todos estos los Edding, los Sharpies, cualquier cosa se borra, lo que le decimos es que, ¿vieron la cinta de papel? La cinta blanquita, bueno, nosotros les daríamos un poquito de esa cinta, y lo que les recomendamos es que escriban con lápiz sobre el pegamento. Cortan un pedacito y ponen, no sé, muestra 1. Entonces ponen 1 sobre el pegamento. Y ese pedacito de pegamento lo ponen por debajo, digamos, acá se hace el extendido, donde se va a tirar todos los colorantes, para mi celular. Digamos, acá voy a hacer todo el extendido y voy a tirar los colorantes, uno pega la cintita por acá abajo. Entonces yo por arriba leo muestra 1, pero sé que no va a tener ningún tipo de pérdida de la tintura ni del nombre cuando haga los sucesivos lavados y tinciones después. Entonces esa es una de las formas de rotular este tipo de portaobjetos cuando se hacen tinción. ¿Sí? Es un Pero, detalle. ¿Sí? no me quedó claro por qué se seca a temperatura ambiente. ¿Cuánto tiempo se deja? 5 minutos. Es una gotita de agua, imagínate que son 5 microlitros de golpe, unos 10 microlitros, es un volumen muy chiquitito y se va a secarte muy rápido. Ah, ok. O sea, no me quedó muy claro cuál era el objetivo de secarlo a temperatura ambiente. O sea, para que se... Vos lo secás porque después todos los colorantes son líquidos. Si vos no secás la muestra, la vas a desplazar después a la bacteria, cuando le agregues volumen de otra cosa. Ah, ok. Listo. ¿Sí? Entonces si vos no la secás, después yo agrego cristal violeta, y bueno, y ahí ya está, se mezcló el líquido y lo perdí. Después cuando agregue lo otro, ya se me fue en la primer lavado. Ok. La idea es secarlo y fijarlo, que me quede la bacteria seca, y después fija para no perderla a lo largo del proceso de tinción. Ok. ¿Sí? Entonces tenemos... ¿Sí? No, disculpa, no se te ve el mouse. Yo al menos no veo el mouse tuyo en el... Ah, ¿No? No, Ahí. sí se ve. ahí sí, está bien, está bien. ¿Sí? Dale. Bueno, entonces, vamos al próximo, pero digamos, llegamos, nos dieron el porta, pusimos la muestra, el agüita, pusimos la muestra, extendimos, dejamos secar, fijamos y vamos a empezar la tinción, ¿sí? Ok. Una de las tinciones más famosas, más conocidas y más utilizadas en el laboratorio es la que seguramente ya escucharon por un montón de lados, la tinción de Gram. Fíjense en el año que en la tinción de Gram se desarrolló en 1884, y hoy estamos en el 2021 y se sigue usando tal cual. Es decir que es bastante, tiene sus cuantos años, pero que es muy eficiente para esto y que da el resultado que se necesita, por eso se sigue utilizando perfectamente. ¿Y en qué se basa esa tinción? En teñir de manera diferencial las bacterias que se llaman hoy gram positivas de las gram negativas. ¿Y qué características estructurales tienen las células que conocemos como gram positivas en relación a las gram negativas? Ustedes eso, seguramente, yo estuve en la teórica y en algún momento lo vieron, así que más o menos ustedes ya saben estas diferencias, ¿sí? ¿O no? ¿O están muy perdidos de las paredes celulares de la gram positiva y la gram negativa? No, lo vieron bastante. ¿Lo Sí, vieron? además también estaba en el paper que nos dieron para leer para hoy, Sí. de vuelta. Por eso, ustedes todos saben, si yo les digo que las bacterias que conocemos, que se las clasifica en base a la tinción gram positivas, tiene una pared muy gruesa de peptidoglucano, que es esta que está acá en violeta. ¿Sí? ¿Eso lo tienen todos claro? ¿Saben, lo vieron, lo leyeron? ¿Sí, no? Y acá está el otro dibujito donde, si pensamos que salimos desde el centro de la célula hacia el exterior, tienen una membrana citoplasmática,
ya conocen, con la capa lipídica, todas las características de este tipo de estructura, y después tienen una pared muy gruesa compuesta por peptidoglucano y otro tipo de componentes. A diferencia de las bacterias que se llaman gram negativas, ¿qué diferencia tienen? Alguien que me diga. Las bacterias gram negativas a las gram positivas. ¿Cuál es la diferencia número 1, digamos? No tiene la pared externa. No tienen, y su pared ¿cómo es? Mucho más Tiene la gruesa. pared. Más delgada. Mucho más delgada. Fíjense, en términos así comparativos de tamaño a simple vista, esta violeta acá es la pared de peptidoglucano, y miren lo que es la pared de una gram positiva. Acá te dice que el 40% del peso seco de una bacteria gram positiva es de peptidoglucano. En cambio, el 5% corresponde a peptidoglucano cuando analizamos una bacteria gram negativa. ¿Sí? Entonces, esta tinción lo que va a poner en evidencia es bacterias que tienen o este tipo de pared, de bacterias que tienen este tipo de pared. Ni más ni menos. No tiene otra ciencia, no quiere contar otra cosa, no quiere decirnos otro. La tinción de Gram diferencia entre bacterias con este tipo de pared y bacterias con este tipo de pared. ¿Sí? Bueno. Cualquier cosa me paran, chicos. O me dicen no entendí. Bueno. Y entonces acá viene como si estuviésemos en el laboratorio. Les voy a contar, intenten imaginar que lo hubieran hecho en el laboratorio ustedes. Este portaobjeto son células fijadas al calor, es lo que hicimos recién. La pasamos 1, 2, 3 veces al mechero y obtuvimos esto. ¿Ok? Listo, bueno, ahora chicos empiecen la tinción de Gram. Ustedes van a tener su protocolo en la guía o escritas en su cuaderno, entonces lo que tienen que seguir es el orden en que se les indica que hay que agregar cada colorante y el tiempo. Son dos cosas que hay que tener mucho cuidado. El orden, acá sí el orden de los factores modifica totalmente. Entonces el orden tiene que hacerse tal cual dice el protocolo, y los tiempos se tienen que cumplir tal cual el protocolo. Uno no puede decir, bueno, sí, un poquito más, un poquito menos, primero le agrego esto, al final no, es el orden y el tiempo. Porque si no eso da errores que van a traer interpretaciones totalmente diferentes de las reales. Entonces, lo Te hago una primero... consulta, ¿no se pueden fijar también las células con formaldehído? Sí, hay otras maneras de fijar células, no existe esta única forma de célula. Lo que pasa es que esta es muy rápida, es muy fácil, y chuc, 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 y la fijaste, pero sí. No. Las células, de hecho, para otro tipo de preparados, que se hacen otro tipo de tinciones, se utilizan para otro tipo de cosas, otro tipo de textiles. Es un método que se utiliza un montón en laboratorios. Este es muy rápido, porque yo les digo, es 1, 2, 3, listo, ya está, vamos a teñirlas. Es como, pero sí, existen otros métodos. Bueno, entonces, la primer paso de la tinción de Gram es el agregado de cristal violeta, ¿sí? Por 3 minutos. Entonces le van a tener una botella con cristal violeta, lo que hacen es mojan todo ese portaobjeto con cristal violeta, ponen el cronómetro 3 minutos, cuando esos 3 minutos terminan, suena, lo que hacen es cubrir ese cristal violeta con una solución de Lugol por 1 minuto. Ese Lugol se llama mordiente. ¿Alguien sabe, leyó o se acuerda para qué es ese Lugol? ¿Qué significa que sea un mordiente? Que fija el colorante en donde está adherido. ¿Alguien más? Ahí. Si ustedes leyeron por qué, para qué el fundamento de ese agregado de Lugol, que es post cristal violeta. No sea que se estabilice o que precipite. No sé, ¿ustedes leyeron el paper también? Sí, pero
Lo de mordiente yo medio no entendí muy bien. Los demás. Si no hay Ahora lo que mordiente, dijo Marco, no me acuerdo, como que sí, hacía algún cambio químico, creo, para que se fije más el colorante a las estructuras, me parece. Pero no me acuerdo más. ¿vos decís que sin mordiente no se teñirían las estructuras? ¿No es que ataca al colorante que queda fuera de las células? O sea, como que lo desplaza lo que está afuera. ¿Alguien más? Que leyó, vio, ahora vemos. ¿Qué es el Lugol? ¿Qué solución es? Yodo. Yodo. Una solución yodada. Ujú. Algo sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, este mordiente lo que hace es volver insoluble el cristal violeta, ¿sí? Entonces, la entrada del Lugol, cuando la entrada uno agrega cristal violeta, después le agrega una solución de Lugol por 1 minuto. En ese minuto que se encuentra el Lugol con el cristal violeta, en donde se encuentre, se forma un precipitado que de alguna manera lo hace de alguna manera insoluble, ¿sí? Entonces, eso sucede. En principio, ¿de qué color están todas las células hasta este momento? Violetas. Violetas. Violeta. Entonces, lo primero que pasó fue que todas las células están violetas. Agregué el Lugol. ¿De qué color están las células en ese momento? Las gram positivas van a estar violetas y las gram negativas no. ¿Por qué las gram negativas? Y no dijiste, el Lugol no es lo que saca el colorante. No, dije lo vuelvo insoluble de donde esté. Ah, bueno, claro, después vas a lavar con alcohol, ¿no? No, yo no lavé nada, digo, hasta acá en este primer paso, ¿las células de qué color están? Yo agregué cristal violeta y Lugol. No, bueno, No, violeta sí. entonces. Sí. Sí, Estamos de acuerdo que todas están violetas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, por ahora, si fuera un microscopio ahí, no tenemos nada, no nos sirvió de nada todavía la tinción. Próximo paso, dice decolorar con una solución de alcohol acetona y lavar con agua. ¿Para qué les parece que se hace este paso? ¿Qué hace? ¿O qué leyeron o qué se acuerdan? Y para las gram positivas, para ver si se retiene el cristal violeta, y las gram negativas para que el cristal violeta se vaya. Claro, No. se sale el colorante que no se retuvo en las células. Creo, primero lo que hacía el etanol no era romper la membrana. O al menos eso decía el paper. Ujú. Vamos, entre todos vamos a armar una. Ujú. Entonces, lo que va a pasar es que ese alcohol acetona va a generar, de alguna manera, lo que dice acá, algún tipo de perforación, ¿sí? En la membrana externa de las células gram negativas. ¿Sí? Entonces, se va a perder de ese complejo cristal violeta Lugol. En cambio, en las gram positivas no sucede lo mismo, y por ende no se pierde ese complejo que se forma de cristal violeta con el Lugol. ¿Sí? Entonces, hasta acá, ¿de qué color van a estar las células? O sea, antes de eso estaban todas violetas y después de colorar, las gram negativas van a estar incoloras y las positivas violetas. Eso lo ven, sí, perfecto. ¿Eso lo ven todos? ¿Todas? ¿Todes? Sí, sí. No se perturbó, como dice acá, el gran cantidad de peptidoglucano con ese lavado que dura 1 minuto, alcohol acetona, no lo logró perturbar de ninguna manera, o por lo menos no para perder ese complejo que formó el Lugol con el que está el violeta, pero sí logró perturbar la membrana externa de la gram negativa, y eso hace que se pierda ese complejo. Entonces, en este momento, las células, si son gram positivas, las vamos a tener violeta, y si las células son gram negativas, las vamos a tener en este momento de una manera incolora.
no las podríamos ver en el microscopio. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Es poner en evidencia si es que nuestra célula es gram negativa. ¿Y cómo la ponemos en evidencia? Con un colorante. Otra vez. Entonces cubrimos nuestro porta con un nuevo colorante, que en este caso es la safranina, ¿sí? Por 1 minuto, se la deja actuar y después se le tira agua y se lava. Y en este caso, ¿qué célula se va a teñir? Las gram negativas. ¿Y las gram positivas? Ya estaban tenidas. ¿Se tiñen o no se tiñen? No, porque es Ya. es ácido, ácida la safranina. ¿Y por qué no se tiñen las gram negativas? Las gram positivas. Las gram positivas, perdón. ¿Por qué no se tiñen o se tiñen? ¿Qué dicen? ¿Se tiñen o no se tiñen? ¿Y por qué no las puede teñir la safranina? ¿Se pegan a lo mismo el cristal violeta y la safranina? No. ¿Y entonces por qué no las teñirían? Y porque la safranina es básica. ¿Y por qué no entraría en una célula gram positiva? Tienen carga. No sé, no, lo que quiero que piensen es que las células también se van a teñir, pero no se va a ver. Porque las gram positivas ya están teñidas, pero no es que no se puede teñir con la safranina, es que ya está tan oscura que la safranina no la vas a poder identificar. ¿Sí? No es que se volvió, las gram negativas, las gram positivas se volvieron inteñibles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que cuando las querés teñir, no las querés teñir, vos le pones un colorante de contraste, va a entrar a todas las células, si hay una mezcla de células, obvio, pero quiero decir que el color es tan fuerte de cristal violeta que la safranina no se va a poder observar. ¿Sí? Por eso se usa este juego de diferencia. Pero no es que la célula, porque esté teñida, no se va a poder teñir de otra cuestión, de otro color. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso es un detalle, pero para que lo piensen que no es que una bacteria, porque vos la teñiste, no tiene más afinidad por ningún otro tipo de colorante. Entonces, si arrancás de cero y teñís todo con safranina, se te tiñen todas. Claro. Y si después haces la combinación de poner cristal violeta con Lugol y lo lavás. Si empezaras al revés, probablemente, si empezaras al revés, sí, probablemente tendrías que volver a observar lo mismo. Lo que pasa es que vas a ir perdiendo el safranina de las gram negativas. Ah, ok. ¿Cómo te quedas con la safranina o la perdes? Claro, la lavas. Por eso lo haces al último. Esa es una cuestión que se los digo para que jueguen un poquito, pero no, la lógica, quiero que entiendan cómo fue la tinción. ¿Eso lo siguieron? ¿Cómo fue la tinción? ¿Cómo se tiñeron las negativas con safranina y las positivas con cristal violeta? ¿Lo entienden eso? ¿Se dieron cuenta? Sí. Pero si pudieras hacer precipitar la safranina, lo podrías hacer al revés. Sí, si pudieras evitar que se te fueran, y eso sí, yo lo digo así para que lo piensen que no se volvió imposible de teñirlas. Si encontrás una manera de lograr al revés y querés hacerlo y lo podés, seguro. ¿El mordiente es específico, este mordiente, para cristal violeta o se usa también para otros colorantes? No lo sé para otros colorantes, pero en este caso forma un complejo insoluble con el cristal violeta. No sé con otros en colorantes. general Hay diferentes tipos de mordiente, no es el único que se usa. En este caso funciona, pero no es el único mordiente para las tinciones. Pero es una herramienta que se utiliza para retener los colorantes. En general, ¿un colorante tiene su mordiente particular? Sí, hay diferentes mordientes, no es el único que existe. Ahora no me acuerdo, pero yo sé que hay otros, pero ahora no me los acuerdo, pero sí. Claro, pero eso, como cada colorante usa su mordiente particular. No sé si uno, no sé cuál es la regla, pero no es que significa que haya uno para todo tipo de tinciones. Sí, pero es como, hay compuestos que se utilizan para hacer mordientes. Es como una definición, hay compuestos que se utilizan para eso. ¿Sí? Bueno, entonces, si me entendieron hasta acá hay dos ejemplos muy lindos de dos tipos de células, gram positivas, que son Staphylococcus
aureus, que son cocos gram positivos. Entonces, lo que ustedes ven son cocos, que son estas esferas de color azul, violeta, que eso también parece que es tan fácil cuando vamos al microscopio, decís, ay, pero esto es violeta, yo no lo veo violeta, lo veo azul. Bueno, y es como, no era, entonces tu mente va al azul oscuro y ves violeta. Pero bueno, la idea es que entre esa gama de los colores es lo que se observa en el microscopio. ¿Sí? Entonces, de esta manera uno podría ver una bacteria gram positiva y de esta manera una gram negativa. Esto es un Escherichia coli, que es un coco bacilo gram negativo, que vamos a estudiar un montón después en aislamientos y en prueba bioquímica. Fíjense, chicos, el tamañito de bacteria. Esto es un poquito más grande, pero esto es casi que ni al microscopio se las puede diferenciar. ¿Sí? Son muy, muy, muy chiquititas. Entonces, cada una de ellas es una bacteria de Escherichia coli. Entonces, esta bacteria al principio se tiñó de azul, pero cuando se fue el lavado de alcohol acetona, se rompió, se perforó esa pared externa, se perdió el cristal violeta, y por eso ahora la vemos de rosa. Esta bacteria retuvo ese cristal violeta, y entonces por eso la vemos de azul. Si estuviesen juntas, pero las veríamos juntas así. Y si no, obviamente acá no había gran negativas, y acá no había gran positivas en este cultivo. Bueno, la técnica, ¿la entendieron? ¿La siguieron? Es fácil, pero la pudieron seguir desde que se preparó la muestra, cristal violeta, lugol, lavado, safranina, todo. Sí, perfecto. Entonces, ¿cuál es el paso que no pueden olvidar en el gram? Algo que si olvidan, todo sale mal. El lavado con alcohol acetona. No antes. Está bien. Ujú. Si no hay alrededor lugol, ¿qué pasa? Se sale el cristal violeta. Tal cual. Entonces después, cuando vamos a poner la safranina, ¿quién se tiñe? Todas las bacterias. ¿Qué podemos ver rosa? Todas. Todas. Entonces, no, si no olvidamos el lugol y no nos dimos cuenta, podemos estar viendo una falsa positiva, porque la vamos a ver rosa, y en realidad lo que nos pasó es que nos olvidamos el lugol. Mucha pregunta de cuestionario, de parcial, de pregunta, de problema, digamos, los pasos fundamentales de la extinción, ¿sí? Bueno, y acá hay precauciones a tener en cuenta, donde te dicen que los cultivos tienen que ser relativamente jóvenes, porque los cultivos envejecidos pueden tener dañada la pared, y si tienen dañada la pared pueden perder la capacidad de retener el cristal violeta, y entonces también puede dar falsos negativos, falsos positivos, negativos en este caso. ¿Sí? ¿Cuándo se considera un cultivo joven? Más o menos ¿qué tiempo? Y, por ejemplo, si vos lo largaste 24 horas, más o menos está bien, 48 no es lo ideal, y ya 72 vos decís, che, me parece que está muy pasado ya, más o menos. Okay. Lo ideal sería 24 horas, cultivo. Y más si sabes que es, dependiendo a veces el cultivo, pero si no lo conoces, no tenés nada, lo mejor es hacer un cultivo 24 horas y teñirlo. Entonces, ahora después van a discutir ustedes el paper, pero ustedes imaginen que hasta este momento lo que nosotros siempre decíamos es, bueno, el cristal violeta entra a la célula, yo que sé, entra, se tiñe en la célula, nosotros la vemos todas azules, se queda en la pared, no sé, bueno, y esto que ustedes después lo van a contar, este paper pone un poquito de evidencia o claridad o luz a lo que estaría pasando dentro de la célula. Después lo cuentan ustedes, dentro de la célula cuando entra el cristal violeta, ¿sí? Porque antes uno no podía tener tanta certeza de que realmente se quedaba ahí y no entraba dentro de la célula el cristal violeta, porque no lo sabía. ¿Okay? Bueno. Terminó tinción de Gram. ¿Seguimos con tinción de esporas? ¿Estamos para eso? ¿Lo entendieron todos? Pueden preguntar algo ahora si quieren, o lo vemos después, pero si no seguimos con otra tinción.
¿Sí? Bueno, es fácil, son fáciles. Yo se las hago medio lentas, pero es fácil. Bueno, acá hay otro tipo de tinción positiva que vimos, que eran extinciones estructurales. Y entonces hay diferentes géneros de bacterias que producen esto que se llama endospora, que seguramente ustedes lo deben haber visto también en alguna teórica o en algún otro tipo de... Sí, me parece que en las teóricas tienen que haber visto que es una endospora y que son estructuras de resistencia que tienen la capacidad de mantenerse en esa estructura durante un largo tiempo cuando las condiciones son desfavorables, y cuando las condiciones de nuevo son favorables, esa endospora tiene la capacidad de germinar y esa endospora dar una nueva célula vegetativa. ¿Eso lo tienen claro? Sí, sí, por suerte sí. Buenísimo. Entonces, lo que se desarrolló en los laboratorios de microbiología es poder teñir esa estructura de resistencia. En el caso anterior de la grana, nosotros teñíamos de forma diferencial a la célula, ¿sí? En este caso lo que vamos a intentar teñir es a la endospora de estas bacterias. A diferencia de lo de recién, esta es una estructura de resistencia, y si de resistencia seguramente se banca el calor, se banca la desecación, se banca agentes químicos, así que se tuvo que pensar algún tipo de estrategia para poder hacer que el colorante entre en la endospora. Y acá lo que dice es que la posición de la espora se utiliza como característica taxonómica. Es decir, que si nosotros vemos una endospora en diferentes lugares de la célula, sin que la haya desprendido aún, podemos darle carácter taxonómico a eso que nosotros observamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sabe que las bacterias de Bacillus sphaericus producen su espora está acá, en la parte, está al revés, está en la parte terminal, ¿sí? Que es como un fosforito que se puede ver. El Bacillus subtilis, que es bastante conocido y seguramente lo vamos a nombrar un par de veces en la parte de aislamiento, produce la endospora en el centro, que es esto. Están al revés los dibujos. Y el Bacillus thuringiensis se llama deformante, ¿sí? Tampoco acá está, pero es como un tipo de endospora que deforma la célula vegetativa. Lo que pasa es que estas bacterias, después de producir la endospora, en un momento las libera. Entonces, se puede observar en la tinción alguna de estas características, es decir, que la célula aún contenga la endospora adentro, o se puede observar directamente la endospora ya libre en el medio y no haya nada alrededor de célula vegetativa. ¿Sí? Son diferentes formas de poder observar la endospora. Bueno, entonces, teniendo esto más o menos claro, lo que viene es contarles en qué se basa la tinción de esporas. ¿Alguien leyó en qué se basa, leyó, o sabe algo? Profe, tengo una pregunta. Tiene que ver con tiene que ver con esto, pero no sé si por ahí me voy de tema. Cuando uno tiñe endoesporas, ¿después esas endoesporas siguen teniendo su función o la pierden? Si vos quisieras a esas, por eso es lo mismo de recién, esas endosporas vos no las podés sacar del portaobjeto después y hacerlas célula vegetativa, porque ya también las fijaste contra el portaobjeto. Hiciste la primera parte del preparado, es exactamente igual que les conté recién, pero las que quedaron en el tubito, las que quedaron en la placa, sí, si le das, si ese cultivo lo volvés a poner en un medio rico, esas células vegetativas, esas endosporas en 24 horas tenés un cultivo, una turbidez de células vegetativas. Pero esta ya, de alguna manera, es su fin. Ok, dale, gracias. ¿Sí? Entonces, la primera parte del cultivo, de la extinción de esporas, es exactamente igual que lo que les conté recién de Gram. Tienen que tomar un porta, un poquito de agua, si es de un cultivo
que esté en una plaquita, tomar la muestra, hacer un extendido, secarlo, fijarlo con el mechero y una vez ahí empezar la tinción. Lo que les preguntaba recién, ¿alguien leyó al menos de qué color es la tinción? ¿De qué color quedan las endosporas teñidas? En el video creo que le habían dicho, o sea, es verde de malaquita el que se usa, pero no era muy verde en las fotos que mostraban, así que no sé. No, esto es así, chicos, verde, 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 y ves y decís, ay, pero no era tan verde, era cristal violeta, violeta, y después yo lo veo más azul. Pero bueno, es verde. Sí, sí, es verde, y uno ve el colorante que le tira, y más de uno sale con los guardapolvos todos verdes, y uno puede dar fe que es verde. Porque esto es un momento bastante, una tinción medio así como que tensa un poquito, ahora les cuento por qué, y muchas veces se terminan manchando los guardapolvos, las manos, todo medio caótico, a veces, otras veces no, pero sí es verde. Entonces, ¿en qué consiste teñir a las endosporas? Una vez que tenemos fijada la muestra, que es este paso, el primer paso es sobre nuestro portaobjeto, donde está la muestra que yo quiero teñir, agregar verde de malaquita. El verde de malaquita, ¿ustedes saben qué tipo de colorante es? Si tiene afinidad por algún tipo de macromolécula o no, tiene carga o no. No tiene que haber leído en el paper, eso seguro. Son tres fenilos unidos a un carbono con carga positiva, ¿puede ser? Carga negativa, no me acuerdo. Tiene el verde de malaquita, el paper, porque el paper, si yo no recuerdo mal, el paper trabaja con verde de malaquita como control, ¿no? Sí. Sí, era el que Sí, traspasaba claro. al citoplasma, traspasa la membrana, pero no me Claro. acuerdo bien cómo era. Era una Y no estructura le- parecida al cristal violeta, decía. Y solo que no tiene un grupo nitrogenado menos. No lo Entonces, el recuerdo. verde de malaquita, ¿tiene algún tipo de afinidad o no? Sí, o sea, tiene carga positiva y tiene afinidad por cargas negativas. No, ¿sí? ¿Y a quién se les pegaría? ¿Cómo? El verde de malaquita A los se utiliza. polisacáridos. El verde de malaquita es un colorante neutro, o por lo menos no tan fuerte, no tiene una afinidad casi por nada, ¿sí? Por eso se utiliza en este tipo de tinción. ¿Sí? Porque si nosotros utilizáramos un colorante que tuviese afinidad y la endospora aún estuviese dentro de la célula vegetativa, ¿qué pasaría? Se teñiría también la célula vegetativa. Ujú. Y después, digamos, habría que colorarla también, ¿sí? ¿Me siguen ahí, chicos? ¿Sí? Pero Entonces, ¿qué era de la endospora ¿qué era la parte de la endospora que iba del verde malaquita? Entonces, ahora me sigue. Entonces, nosotros lo que utilizamos es un colorante que es neutro, que es el verde de malaquita, y lo que consiste en la parte práctica es tapar de verde de malaquita al portaobjeto donde está nuestra muestra y calentar hasta que uno vaya viendo emisión de vapor, ¿sí? Entonces, uno tiene que dejar ese portaobjetos con una cobertura total de verde malaquita sobre el mechero, eso se hace con no sé cómo se llama esto de los broches para sostener los portas, ¿sí? Acá está el mechero, y uno tiene que poner todo el verde de malaquita y dejarlo acá más o menos 3 minutos hasta ver que hay emisión de vapores. Cuando eso sucede, se le agrega más verde de malaquita hasta la emisión de vapores. Y así durante 3 minutos. Lo que sucede en ese proceso de darle calor junto al verde de malaquita es que hay como un ablandamiento, por decirlo de alguna manera, hay como algún lugar donde el verde de malaquita junto al calor hace que
penetre a la endospora. ¿Sí? Entonces, cuando pasan esos 3 minutos y eso se lava con agua, el verde de malaquita que entró a la endospora ya no se puede ir porque eso se enfrió, y la espora queda color verde. Y la célula, si es que aún existe vegetativa, otra vez queda de manera sin teñir. ¿Sí? Sí. El resto, que no, ni los veo ni sé, ¿sí? Bueno, entonces, la próxima parte es teñir, hacer una tinción de contraste, que es utilizar safranina. Entonces, lo que hago es tirar safranina, cubrir el porta por 1 minuto, 2 minutos, según lo que hay el protocolo, lavarlo con agua y dejar de secar. Entonces, terminada esta tinción, voy a tener 3 posibilidades. Esporas sueltas, que se van a ver de color verde, esporas dentro de las células vegetativas, que también se van de color verde, y si hay célula vegetativa, yo la voy a ver de color rosa. ¿Sí? Cuando yo llevo este porta al microscopio con aceite de inmersión, el objetivo 100, lo que voy a observar son esto. Bueno, dibujo no sé si hace honor a la tinción, pero son muy lindas estas tinciones y se puede ver o las esporas sueltas verdes por todo el campo, o esto que yo les digo, todavía dentro de la célula vegetativa vemos fucsia y adentro un puntito verde, que significa que la espora aún está dentro de la célula vegetativa. Una pregunta. Sí. En este caso, la safranina no entraría en la espora, o sea, no sería como lo que pasa con la tinción de Gram. No, porque la espora, si vos no le das calor, no penetra el colorante. Claro, claro. Por eso le das el otro momento, le tenés que dar calor y calor fuerte, chico, no es que pasa una vez, por eso se producen los accidentes, porque le tenés que poner otro, va agregando cristal verde de malaquita, ves la emisión, son 3 minutos de ese porta sobre el fuego y que largue vapor, es como, esa combinación es la que permite que el colorante penetre. Si vos le tirás el colorante a temperatura ambiente, la espora no se tiñe. Entonces la safranina va a rodear a la espora teñida, pero no va a poder entrar en ninguna circunstancia. Sí, puede ser que la rompas, pero en realidad vos lo que estás teniendo intención acá es teñir a espora, así que si se rompe o no se rompe, ¿qué te hace cortocircuito? En realidad la idea de acá es teñir a esporas, ¿sí? Vos querés ver si hay esporas o no en ese cultivo. Tu idea es teñir a esporas. Sí. Ujú. Sí. Puede ser que sí, que se dañen muy gravemente, sí, sí. Pero bueno, que te quede una, y si vos querés usar la taxonómica y ves una, ya sabes qué es. Sí, seguramente se dañen mucho, pero también puede ser que agarre el cultivo tan viejo y ya no tenga célula vegetativa y tenga solo esporas. Si el cultivo es muy viejo, por ejemplo, y se acabaron las condiciones que son buenas, digamos, para este tipo de cultivo, ya todas las células vegetativas fueron esporas, y entonces vos solo vas a ver cositas verdes y ninguna célula vegetativa, y no porque las quemaste, sino porque ya murieron y las perdiste en el cultivo porque lo agarraste hace, no sé, 2 días atrás, o 3 días hace que está en la heladera, por ejemplo. Digamos, depende también, para que a veces si las querés hacer taxonomía, bueno, decís, bueno, agarro un cultivo que esté viejo, pero que no esté tan viejo. ¿Sí? Si yo agarro
en un tubito de ensayo con 3 mililitros de cultivo, un Bacillus subtilis que creció hoy, tal vez acá 3 días no ves una sola vegetativa ya. Eso es recontra viejo y ves todas esporas. Entonces yo decía, no, yo quiero ver si realmente tiene la forma que dice la espora central o no. Bueno, entonces agarro un cultivo que sea viejo, pero que no tenga 72 horas, que tenga, no sé, 48, entonces tal vez la mitad aún la agarre con su célula vegetativa, la mitad ya no la tiene más, y de eso de entre mitad morirá, no sé, el 80%, el 60%, y si agarre 20 y puedo ver 2, ya sé qué es lo que quiero ver, y listo. Para lo que quiero ver me sirvió. No es lo mismo que si yo rompo todas las estructuras de las células que quiero ver, como la Gram, y estoy tiñendo de forma errada y se está acumulando colorante, y es porque se está rota la célula y no porque realmente es la estructura que estoy tiñendo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno. Pero sí. Acá, en esta imagen, esos círculos grandes, ¿qué son? Porque veo que están... Esos sí. Son como apelotonamientos de colorante con el calor que Ah. seguramente se dan. Sí, a veces uno, como es como una cuestión de que salgan vapores, que el tiempo y qué sé yo, a veces pasa que se secó un poquito el colorante y alguien no le agregó tan rápido, porque hay que sostener un nivel de volumen igual durante los 3 minutos sobre todo el porta, y se quema el colorante, se precipita y se quemó ahí, entonces después te quedan todos manchones. Entonces Claro. es como, a veces al principio cuesta un poquito porque es medio difícil entre el calor, entonces a veces se precipita el colorante y por eso no es una bacteria jamás. En un aumento de 100 por, nunca puede ser una bacteria, eso es una bacteria, ¿entienden? Está así, chiquitito. Mejor uno ve rápido y dice, vi esto un montón, y no, son muy chiquititos. Bueno. Sí, yo te iba a decir, Vero, que esta imagen representa, es muy parecido a lo real, en el sentido de que acá, bueno, siempre suelen haber manchones del exceso de colorante que uno coloca, y bueno, esto, digamos, es muy gráfico porque a primera vista uno mira el microscopio y piensa que lo grande es lo que tengo que ver. No, es lo que está ahí diminuto, eso es donde tengo que poner el ojo, y que realmente muchas veces el preparado no queda tan nítido. O sea que esta foto representa muy bien lo que ustedes hubiesen observado. ¿Sí? Las fotos anteriores están un poquito tuneadas para los libros, pero esto es lo real, ¿sí? Una pequeña pregunta. Acabo de releer la parte del paper donde describen molecularmente los colorantes y dicen que están ambos cargados positivamente. Sí, el verde malaquita tiene carga, no es que no tiene carga, pero por lo que yo entiendo es como que no llega a ser suficientemente fuerte como un cristal violeta, entonces se le dice neutro porque no se pega con esa fuerza que se pega. ¿Sí? Por lo que yo entiendo y sabía de las otras veces, que ya me lo plantearon otras veces otros alumnos, los químicos, ya me lo vinieron a decir los químicos varias veces, diciendo, dejen de decir que es neutro. Porque yo tuve esa discusión ya con otros chicos en la materia de química, que nosotros decimos neutro como cero, como algo neutro, ¿viste? Decís no se va a pegar nada y que tiene carga. Por lo que yo, tampoco soy una experta, pero por lo que hablamos esa vez, era esto, que no llega a ser una afinidad tan fuerte como para decir que es un colorante con una cierta afinidad. Sí, igual en el paper ellos dicen otra, o sea, lo dicen creo que al revés en realidad, porque hablan de que como el cristal violeta tiene 3 cargas positivas, eso le permite hacer como una resonancia que hace como que esté más homogéneamente distribuido, mientras que el verde malaquita tiene 2 cargas positivas y eso hace como que estén puntual, o sea, como que haya una carga puntual ahí que no puede resonar y que es más fuerte en esos 2 grupos metilos que tiene. Puede ser, entonces no sé, yo lo hablé esa vez con los chicos
Tal vez habría que investigarlo de verdad, así como más de químicamente. Yo te digo, esa te la debo así. Químicamente, la respuesta, yo me acuerdo que lo discutí con los chicos de química en otro cuatrimestre porque me pasaron lo mismo, me trajeron el teléfono y me dijeron, dejen, esto no es neutro. Entonces hay algo ahí que yo la verdad no te puedo responder químicamente. Tal vez hay que estudiarlo y leerlo un poquito más. Está en el, o sea, está en el párrafo, en el último párrafo de el mecanismo molecular del paper. Sí, por eso digo, por eso, de golpe que lo leo después bien y busco químicamente por qué nosotros decimos neutro y no sé, digamos, ¿sí? Como que yo te Sí. digas, digamos, yo ya sé eso de que no es neutro así porque ya me cayeron los chicos, los químicos sobre todo, que son más fanáticos de las fórmulas, y me dijeron de esto no es neutro. Y entonces, no me acuerdo cuál fue la primera discusión, pero era como esto, como que no sé, porque digamos, no se pega después, se despega perfectamente, entonces, no lo sé, pero Sí, puede pero ser con el que... CB estás usando un mordiente también, para que no se te despegue. Sí. Ellos lo que dicen, exactamente es que como el CB puede hacer una resonancia y es tipo, tiene en sus 3 fenilos, tiene la carga positiva, eso genera que haya un momento dipolar que es igual a 0, mientras que los otros dos no tienen un momento dipolar igual a 0, así como a grandes rasgos. Claro, sí, ahora ya no, ya por eso lo buscamos, prometo buscarlo más químicamente. Sí. No lo sé de verdad, es así, te lo digo sinceramente, porque yo sé que sí, que el neutro como uno cree que neutro no es. Claro, pero por lo que decimos entonces, de que se lava, por ahí es que se lava porque no le estoy agregando un mordiente para que se fije. Yo me imagino que si hiciera el mismo protocolo de tinción de Gram, pero no porque el paper dice que en realidad el verde malaquita pasa al citoplasma, pero si hiciera lo mismo... No sería la misma, sí, obviamente, la lógica esa no, pero de golpe... Sí, en realidad, lo que vos querés justamente es que se pueda lavar. Vos lo que querés es que se lave, por más que se haya pegado, vos querés que se lave, entonces querés sacártelo de encima para que la célula no te quede verde y lo puedas diferenciar. Claro, pero vos habías apuntado a que no tiene afinidad, y yo no estaría tan seguro de hacer esa afirmación de que este no tiene una afinidad en carga. Puede ser, sí, por eso puede ser, lo que dije mal, puede ser. No, yo también históricamente siempre lo vimos así. Yo sé que el paper tiene mucho detalle, ¿no? Ahora vamos a ver un poco el paper, pero en realidad nosotros empíricamente, si vos colocás el verde, por ahí es la preparación, tendríamos que fijarnos bien cómo está la preparación, si es fenolada o no, pero empíricamente nosotros colocábamos el verde de malaquita y si vos lavás, se destiñe la célula. Si vos colocás cristal violeta y lavás con agua, lavado con agua, cristal violeta, safranina, fucsina, no se lava. Sin mordiente en el medio. Solamente lavas esos colorantes si aplicás una decoloración con alcohol. O un lavado con acetona, con digamos, una mínima concentración, pero bueno, con agua no se lavan esos colorantes. Sí, pero habría que ver cómo es el mecanismo real de retención, porque en todo caso, si el mecanismo es el de que se queda retenido en el péptido glicano, con agua no hago nada, habría que ver bien cómo. Sí, habría que estudiarlo un poco más fino como hacen estos investigadores en el paper. Claro. Y ahora nos vas a explicar vos. Sí, lo que pasa es porque vemos claro. que lo leíste bastante bien. No, dejo terminarte, Vero. No, es que tenés razón, Marco, y seguro, por eso yo decía que esto fue siempre como técnicas que funcionaron y mucha gente, tampoco nadie las buscó por qué, y funcionó, y bueno, funcionó. De golpe ahora se puede ir como contando el cuentito mucho más fino, ¿no? De hecho, la bibliografía en castellano te va a decir que el cristal violeta quedó adentro de la célula, tal vez, todavía. La que no esté muy actualizada. Porque antes se creía eso.
Bueno, podemos esto reestudiarlo para químicamente luego, pero la idea es que quiero que les quede claro es que lo verde va a ser la espora y lo celestito, ya me perdí lo fucsia o rosado, si es que aún está en el cultivo, es la célula vegetativa, ¿sí? Bueno, y acá hay otra fotito donde hay célula y hay espora. Fíjense lo verde, ¿lo ven? Que algunas están solas y otras están dentro de la célula, que se dice que es como subterminal porque está en uno de los extremos. ¿Ven? Este es un cultivo que no es tan viejo porque todavía hay células que no formaron esporas y no es tan verde. Si el cultivo fuera muy, muy viejo, lo que uno ve es mucho más verde, 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 y algunas cositas rosas que son las células vegetativas. Y acá dice que se informa presencia, ausencia de esporas, la posición dentro de las células, que si es que se pudo ver, y la forma de la espora. Y si es deformante o no es deformante. Es lindo esto para verlo en microscopio. Claro, pero no se ve así, se ve como la foto anterior. Volvé a la sí. foto anterior, a ver. Fíjense la Si yo diferencia. pudiera volver, si yo pudiera. Hay una diferencia terrible entre lo que son las fotos Gracias, ampliadas, que uno puede ver el detalle, con lo que uno realmente ve con un aumento de 1000 veces, ¿no? Que en general es 10 por es el ocular y 100 por el objetivo, entonces queda la foto, esta foto tiene 1000 por. Pero es otra cosa, o sea, esto es lo que vemos al microscopio, no la siguiente. A ver la siguiente. Ahí está. Esto no es lo que vemos en el microscopio. Bueno. Y quedaba Genial. última, que no sé si la Sí, digo sí, rápido. Sí, sí. Y otra tinción que algunas veces hacíamos a modo de hacer otro tipo de tinción diferencial, pero nunca con muestras naturales, porque son bacterias que no son muy copadas para trabajar así a simple vista, porque son bacterias, por ejemplo, que causan tuberculosis o lepra, sino que son bacterias que tienen este tipo de estructuras, pero que las trabajan otras personas en laboratorio, que es la de Ziel-Nilsson, ¿sí? ¿Ustedes escucharon este tipo de bacterias? ¿Cómo son las paredes? Sí, no tienen paredes. ¿Y qué decía? ¿Qué tenía? Una gran cantidad de qué. Ácido mucólico. Y entonces, ¿qué se le ocurre, ya sabiendo la de, igual está acá, pero ya sabiendo la de Gram y la de esporas, qué hay que hacer para poder lograr que el colorante entre dentro de las células? ¿Qué estrategia? Perfecto. Entonces, como dice acá, que su alto contenido de ceras en sus paredes correlaciona con la propiedad de ácido resistente. Se utiliza el diagnóstico para tuberculosis y lepra porque son bacterias que causan ese tipo de enfermedades. Y entonces, acá es un esquemita de una tinción ácido resistencia, o Ziel-Nilsson, y en donde lo que se hace es, después de hacer el preparado, fijar la muestra, yo les conté recién, se cubre con una fucsina fenicada, que se llama también colorante Ziel-Nilsson, y se hace exactamente el mismo procedimiento, o muy similar al de las esporas. Se calienta hasta la emisión de vapor. Ese paso lo que va a permitir es que la fucsina entre adentro de las células, ¿sí? Un tiempo X, 2, 3 minutos, según el protocolo, en ese momento de ese laboratorio. Entonces el fenol y el calor producen un ablandamiento de ese ácido micólico que tienen estas bacterias en particular, y permite de esta manera que entre el colorante. Sin eso, no entraría nunca el colorante, ¿sí? Entonces, se deja enfriar, se retira del mechero, y se hace un
un lavado que se llama una decoloración con ácido alcohólico, de ahí viene el nombre, ¿sí? Entonces, aquellas bacterias que se laven, es decir, que pierdan esa fucsina del primer paso, van a quedar de nuevo incoloras, y aquellas que son resistentes a ese lavado, ¿sí?, con alcohol ácido, van a quedar fucsia. Posteriormente a esto se cubre con un segundo colorante para lograr el contraste, ¿sí?, que en este caso es el azul de metileno, y después se hace un lavado. Y entonces, al finalizar la tinción, si las bacterias quedaron de color fucsia, son porque se las puede llamar ácido resistentes, ¿sí?, o de Ciel-Nilsson son positivas, porque resistieron a este lavado, y las que nosotros vamos a ver más azules, violeta, bueno, dependiendo, pero teñidas con azul violeta, es que fueron sensibles al lavado, a la decoloración del alcohol ácido, y por eso son ácido resistente negativas, o la tinción, no sé, en otro lado Ciel-Nilsson negativa, ¿sí? Entonces, es otra manera de tinción diferencial, utilizando otra estrategia. Sí. Acá de vuelta el azul de metileno teñiría a todas las células, pero la fucsina lo tapa, como era con el... Claro, y la sí, gram. lo más probable es que sí, que acá quiera entrar y ya está teñida, y entonces no se ve, si uno quisiera verlas ahí. Sí. No es que no se tiñe, pero no es que vos las imposibilitas, sino que ya están teñidas, entonces como no estás tiñendo a esta célula, estás tiñendo una célula que ya tiene un color previo. Entonces ya no es lo mismo. Bueno, y este es otro tipo de tinción diferencial dentro de las que se hacen en el trabajo práctico de la materia, ¿sí? Entonces vimos dos diferenciales y una estructural. En esta seguramente la hubiéramos hecho con una muestra X, que la provee la cátedra, por el tipo de bacterias, que no es fácil de encontrar, y si encontramos esta no sería conveniente trabajar en el laboratorio, en cambio las otras las harían de muestras que ustedes hubiesen traído de muestras naturales, ¿sí?, de yogur, o de agua, o de tierra, ¿sí?, muestras de trabajo propio de la materia en los laboratorios de trabajo práctico. Y bueno, ahora sí creo que decía muchas gracias. Bueno, esto es más o menos la presentación de esta. Es fácil, a lo mejor es medio largo, se los conté, pero para que lo siguieran se lo hiciera más fácil, pero en realidad son protocolos que hay que seguirlos, y que, como les dije al principio, hay que respetar el orden y los tiempos, porque de eso va a determinar que sea exitoso la tinción. Si uno se olvida un paso, seguramente lleve a algún tipo de resultado erróneo, pero si no, es bastante simple para realizar. No tiene mucha más complejidad que lo que estuvimos charlando. Sí, Eso sí, lo más importante en estos protocolos es, o sea, hay distintos pasos críticos, como dijo Vero, en cada uno de los protocolos. Creo que en realidad todos son fundamentales, porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, si uno realiza mal la fijación, que es lo inicial en el protocolo, todo puede salir mal. Entonces, si bien hay como pasos críticos, en realidad cada paso es un paso clave en el protocolo. La fijación, la decoloración, en el caso de que sea la tinción de esporas o esta última de micobacterias, es fundamental el calor sostenido durante esa tinción. El calor tiene que ser proporcionado suave y sostenido durante 3 minutos. Entonces, ahí no se puede secar el preparado. Entonces, hay ciertas consideraciones muy manuales, muy artesanales, que hay que tener en cuenta. Y lo que llama muchísimo la atención es que es una técnica milenaria que se sigue usando para hacer incluso diagnóstico, caracterización de cultivos y en la clínica. Entonces, es una técnica que no ha sido reemplazada, pese a que ahora tenemos infraestructura y tecnología completamente diferente a lo que era en 1884, prácticamente nunca nadie objetó la técnica. Hasta que salieron estos investigadores, por ejemplo,
que es medio, casi como lo ponemos como medio anecdótico, ¿no? De entender un poco mejor la técnica, que describen y hacen digamos, generan un poco una controversia sobre lo que se consideró históricamente de dónde nacía la tinción, si era por el que se formaba el precipitado, si es porque se forman los poros durante la desecación, la decoloración, si es porque, o sea, todo eso un poco estuvo medio polemizado durante muchos años, nadie entendía muy bien por qué, pero como servía y se teñía y unas quedaban violetas y las otras rosas, se siguió utilizando esta metodología que es muy fácil de implementar, pese a que es laboriosa, es muy fácil de implementar, es económica y bueno, y como les digo, tiene una importancia a nivel caracterización taxonómica, una importancia a nivel diagnóstico, si uno quisiera describir un microorganismo por primera vez, tendría que estar esta tinción, por más que le hagamos no sé, la secuenciación, tendría que estar, es parte de la caracterización, ¿sí? Cómo es la pared, cómo se distinguen las estructuras más particulares, como son las esporas, por ejemplo, o si las paredes tienen ceras o ácidos que de alguna manera hacen que la célula sea impermeable. También, todo eso hace referencia a una caracterización. Entonces, bueno, yo fui anotando ahí las preguntas que hicieron, muy buenas preguntas, por ejemplo, lo del formol, si se puede fijar con un formol. La realidad es que cuando se inició la metodología era fijación por calor, ¿no? Así, solamente haciendo como una disección de la célula, pero a medida que se fueron poniendo más rigurosas las cuestiones de protección del operador, ¿sí? Hay muchas bacterias que son muy patógenas, entonces esas fijaciones se hacen con formol, pero por el sentido de que uno se asegura de que esas células quedan inactivadas, ¿sí? Son solventes que proporcionan, que hacen que la desecación queden digamos, como impresas, impregnadas al vidrio, al soporte, pero al mismo tiempo uno queda digamos, uno puede estar seguro de trabajar que esa célula no es patógena, dejó, digamos, su virulencia, su patogenicidad, su peligrosidad hacia nosotros. Entonces, para ese tipo de microorganismos, hoy la fijación se hace con solventes orgánicos, como lo que puede ser micobacteria, ¿no? Si hubiésemos usado micobacteria en el laboratorio. Solo porque traíamos una micobacteria bovina, pero si no hubiésemos usado formol. Después, ¿qué más estuvieron preguntando? Bueno, de lo de los cultivos, la importancia de que sean cultivos frescos, de que sean cultivos que estén crecidos overnight, o sea, durante toda la noche. Esos cultivos tienen generalmente 18 horas, 20 horas, ¿sí? Entre las 16 y las 24 horas se considera un cultivo que es apto para hacerle la tinción de Gram. Después ya puedo tener resultados digamos, que pueden ser falsos negativos en el caso de que la pared esté envejecida y no pueda entonces retener el colorante, ¿sí? Bueno, con respecto al paper, en realidad apuntaba a que ustedes vieran cómo son las nuevas metodologías para estudiar un poco estas estructuras bacterianas en general, y reforzar un poco lo que es lo que se consideraba como era el fenómeno de la tinción y lo que terminó siendo. Voy a poner, Marco, ¿querés decir algo? Sí, ¿puedo usar 10 minutitos antes de la parte del paper? Dale. Sí, en realidad quería cerrar el tema acá y después ir al intervalo porque tenemos que ver. Ya nos vamos, ¿sí? Dale, No vamos. Quería ponerles a ustedes porque alguien fue a la información, ya cortamos,
¿Alguien fue a la información suplementaria del paper? ¿Alguien fue a la información suplementaria? Estaba la figura 5. ¿Esto lo reconocen? ¿Lo vieron? Termina siendo como... Sí, sí. Marco, ¿querés explicarlo vos? Que estoy segura que vos lo leíste porque hiciste preguntas, pero no sé si el resto leyó el paper. Sí, sí. ¿Todos leyeron el paper? Sí. ¿Les pareció interesante? ¿Les entusiasma este tipo de análisis? O... Yo la verdad no entendí mucho el análisis en sí que hicieron. Medio así como físico, no entendí mucho. Entendí los resultados que obtuvieron. Pero la Sí, técnica en sí. La técnica en sí yo tampoco. Pero bueno, no sé si pretendía que entendamos todo eso. Física, sí. Igual depende mucho también de si, no sé si todos hicimos electromagnetismo y óptica. No, querida, no. Vos sos de otro planeta. Pero es la No física la 2 de hice ahora. y no, tampoco. Es la es troncal, qué sé yo. No, sí, es la física 2. Pero Es que yo no entendí. tenemos un tema que no sea obligatorio hacerla antes porque ahí como que quedan claras todas, no sé si yo soy nerd y me Yo gusta. la hice igual y no. Nada, ni idea. Sí, yo también la hice y no me quedó claro nada la técnica. No sé si se acuerdan, pero básicamente es luz polarizada que está pasando. ¿Se acuerdan que había como unas placas de retardo, les decían en física 2? Como que hacían que la onda en una dirección fuera más lenta y eso cambiaba la polarización de la luz. Sí. Bueno, acá las placas de retardo serían las moléculas. Wow. Y eso Ok. hace que el cambio en la luz polariza, o sea, una molécula que no es que no es simétrica, hace que tenga una diferencia en el retardo si la pones así, porque un átomo de alguna forma retarda un poco más la luz, ponele. Así como a grandes rasgos lo que entendí. Entonces vos podés analizar la luz polarizada para ver si hay moléculas o no quirales y dónde están y ese tipo de cosas. Bien, tremendo. Bueno, la verdad que no sabíamos que teníamos un fan de la ¿cómo era? Magnética. Cuando yo cursé era física 2 nada más. ¿Ahora cómo se llama? ¿Dijiste? Electromagnetismo y óptica. Electromagnetismo y óptica. No, porque Bueno. barajaron y dieron de nuevo como que ahora antes era mecánica y óptica, creo, o no sé. Pero era otra la mezcla de temas. Ah. Claro, por eso. Bueno, volvamos a algo más concreto. Yo lo que hice fue, además de leerlo y que esa parte no la leí como vos, así tan en detalle, aparte de la técnica en sí, lo que bueno, terminé entendiendo un poco la diferencia que es lo que se pensaba, cómo sucedía el fenómeno de la tinción y lo que terminan describiendo estos investigadores. Si quieren lo que podemos hacer, por eso yo no sé si todos fueron a la información suplementaria, porque yo, por ejemplo, esta figura que estoy mostrando acá es la figura suplementaria 1 que está disponible. Justamente la figura suplementaria es la que está disponible libremente y es donde muestra un poco lo que explicó Vero, ¿no? Es un dibujito esquemático donde se mostraba que el cristal violeta atravesaba. ¿Querés contarlo vos, Marco? A ver. Dale. Previamente pensamos que el cristal violeta pasaba tanto la membrana externa como la pared de péptido glicano como la membrana plasmática y difundía todo al citoplasma. El cambio que había era que yo cuando la daba con alcohol y desnaturalizaba, como que la ruptura de la membrana externa se iba a llevar el péptido glicano y hizo abrir poros y eso iba a lavar las gram negativas, mientras que en las gram positivas no se iba a romper la pared de péptido glicano y iba a quedar como retenido el colorante. Lo que dicen ellos viendo con todas estas técnicas físicas es que en realidad el colorante
queda adherido en la pared del peptidoglicano, entonces lo que pasa es que cuando yo desnaturalizo la membrana externa que está unida covalentemente a la pared del peptidoglicano en las gram negativas, se lleva el colorante que está en el peptidoglicano. En cambio, las gram positivas, como la pared es más gruesa y se mantiene incluso después del lavado, el colorante sigue estando ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque él hizo un súper buen resumen. Yo lo que, vamos, un poco era para que ustedes, con la curiosidad de ustedes, fueran a la figura suplementaria, porque el texto dice, ¿no? En la figura suplementaria se muestra lo que, vamos, la versión tradicional de lo que es el fenómeno de esta tinción, y esto es lo que nosotros proponemos. Lo proponen y lo demuestran, ¿no? No solamente proponer, lo proponen y lo demuestran. Así que nuestro objetivo en realidad era eso, que al leer el trabajo dispararan ustedes un poco ¿Cómo? No, pero es decir, se utiliza una longitud de onda, creo, y después se utiliza una longitud de onda con el doble de frecuencia, ¿puede ser? Algo así. ¿Cómo? ¿Entendí todo mal o está bien? No me acuerdo. La verdad que ¿en cuál de las figuras lo El utilizan? SHS, el famoso SHS. Que el H lo quise... Eso creo que es la técnica que explicó Marco, ¿no? El SHS. Sí. Hay dos. Una es esto de la quiralidad y hay otra que pueden, no, o sea, miden como la absorbancia para el colorante muy específicamente, entonces pueden ver cómo va aumentando la concentración de colorante, por ejemplo, en el citoplasma o en el espacio periplásmico. Eso entiendo que la longitud de onda que absorba para el colorante y lo otro Claro, también. es decir, con una longitud de onda, si el colorante no llegaba a pasar a la, digamos, al final no se rompía la pared, sería una gran positiva que el colorante ¿Pero para impregnaba qué técnica estás hablando, Juan? La SHS, la respuesta de la SHS, la respuesta de la SHS. ¿La SHS? Sí. Ahí miden absorbancia. Entiendo. Hay absorbancia, entonces con la longitud de onda esa, que no sé cuál es. No, mentira. En la TM, mentira, en la TM miden absorbancia. Ah. Al revés. Sí, está bien. Pero igual tampoco entendí mucho la TM, que era la microscopía En la SH lo que hacen es, si vos tenés todas las moléculas adheridas en un lugar, van a estar todas simétricamente mirando para un mismo lado. Eso entonces, si la molécula no es simétrica, o sea, si tiene centros quirales, como es el caso de la CB, te va a hacer que la luz se polarice. En cambio, si pasa del otro lado de la membrana y se adhieren de la misma forma, como si fuera un espejo, porque estás adherido de un lado y del otro, como si esa pared fuera un espejo, entonces no lo detectas más. Entonces, cuando vos ves un pico, es que están adheridas de un lado de la membrana. Cuando esa señal desaparece, es que pasaron del otro lado. Y dependiendo de cuántos picos tengas, es cuántas membranas atraviesan. Fíjate que en el caso del CB tiene un pico para... del MG tiene un pico para arriba, un pico para abajo y después un pico para arriba. Entonces atraviesa las dos membranas. Y ahora me perdí con esta parte. Esto era porque la difusión de los dos colorantes, la difusión del cristal violeta es más rápida
que el del verde de malaquita, ¿no? Esto No, me más parece lenta. Más lenta en el peptidoglicano. Claro, decía 50 veces más perdón, lenta. la difusión del verde de malaquita es más lenta que el cristal violeta. Al revés. Es que en realidad hay dos cosas. El cristal violeta llega más rápido al peptidoglicano, o sea, como que la entrada al peptidoglicano es más rápida, y después queda retenido ahí, así que su difusión hacia el espacio periplásmico es más lento. Es más lenta. Claro, Sí. ahí dice que traspasa el peptidoglicano más lento y que eso es como el paso limitante de la coloración. Claro. Ok, que es este dibujito, a ver, sería este paso de acá. A ver, ¿ustedes están viendo lo mismo que yo? Sí. O sea, esta se queda retenido en la pared de peptidoglicano, mientras que el... No, pero el verde de malaquita también atraviesa. No, pero ahí no te muestra el verde malaquita va al citoplasma. Llega al citoplasma el verde malaquita. También que guardo acá. Pero eso sale de esta primera figura, ¿no? No, esta es la primera figura 2. Ellos lo hacen con coli, no lo hacen con ninguna gran positiva, ¿no? Acá lo que, ahora lo que me acuerdo es que acá fijan las células, acá están demostrando que la fijación, ¿no? Que la fijación no es una cuestión, un artefacto de la fijación, sino que la fijación... algo así había, que ellos iban descartando, sí, ¿no? Haberla fijado o no fijado no hace que después esa coloración tenga un resultado diferente. Sí, sí, me parece que sí que hacía, descartaba eso, iba descartando esas cuestiones a ver si tenían que ver. La fijación era una. Bueno, la idea un poco de esto era que ustedes lo leyeran ahora durante la clase, que hagamos un grupo durante la clase, pero estamos en medio justos con el tiempo. Lo que podemos hacer es, la clase que viene, tendríamos que poder, la clase que viene no, la clase que viene es jueves. El martes que viene me gustaría que formáramos grupos de a 3 personas, hiciéramos presentaciones de aislamiento, que un poco mi intención era repartir hoy los microorganismos que ustedes van a tener que describir una marcha de aislamiento. Entonces, durante esa marcha de aislamiento podemos destinar 2 minutos para que cada uno de ustedes pueda hablar de este trabajo, de este paper. Se lo podemos dar a Marco también, no hay problema. Pero ya que vamos a dedicar una clase completa a escuchar distintas presentaciones de ustedes, ¿no? En vez de dar un seminario entero durante una clase, la intención es que ustedes desarrollen lo que es una marcha de aislamiento con un microorganismo incógnita que les vamos a asignar hoy. Para eso, entonces, ahora en el intervalo, si pueden ya ponerse en contacto y formar grupos de 3, no más de 4 personas, para hacer este tipo de actividad el martes que viene, ¿sí? Pero para que puedan arrancar ya desde ahora con los grupos formados. ¿Ustedes quieren que nosotros formemos los grupos o ustedes se pueden poner de acuerdo? Los hacemos al azar, vieron que podemos hacer así al azar, que Zoom haga los grupos al azar, o ustedes prefieren trabajar con los que se conocen, no se conocen. Me gustaría que que haya un poco de variedad, ¿no? En lo posible. Variedad quiere decir no solo grupos endogámicos, sino un poco más abiertos, ¿sí? ¿Pueden hacer eso ahora en el intervalo? Perdón, la idea del trabajo entonces es aislar un microorganismo que vos nos vas a dar. Sí. ¿El proceso en el que se aísle? Ok. Sí. Que ustedes puedan hacer, digamos, un desarrollo de cómo se aísla ese organismo incógnita que les vamos a dar hoy. ¿No? Que preparen una presentación de
8 o 10 minutos, no más que eso. Y O sea, teniendo... perdón. leemos el material de aislamiento y con eso hacemos el... Sí, sacamos ahora la vamos a práctica hacer un punteo rápido de ese material de aislamiento y un poco lo que yo les voy a hacer en ese punteo es lo que ustedes me tendrían que mostrar el martes que viene para el organismo que le vamos a asignar nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces vamos al intervalo, 10, 15 minutos, y vuelven más o menos